Buenos días, hoy yo y mi compañera Alicia les estaremos trayendo el tema de control estadístico de procesos para que puedan utilizarlo y implementarlo en su actividad. En esta diapositiva les podemos mostrar un poquito de la importancia de lo que es el control estadístico de procesos y cómo en estas nuevas eras en donde la inteligencia artificial se utiliza tanto, podría, digamos, entorpecer y aumentar los riesgos de deficiencias en nuestra empresa. Lo que podemos observar en esta diapositiva es justamente eso, la diferencia entre hacer bien, generar bien el proceso estadístico y no hacerlo. Al no hacerlo tenemos un déficit y muy probablemente pérdidas monetarias graves debido justamente a que se hizo, digamos, el proceso estadístico al final de la cadena de producción. Ya cuando todos los objetos están procesados, ya están creados y no hay manera, no hay remedio para esto. Esto llega demasiado tarde. Desperdiciamos y no sé si han visto estas grandes empresas que para justamente evitar cierto tipo de infracciones o gastos superiores, tienen que eliminar todo aquel producto que hayan producido de la redundancia. Entonces, justamente en este momento y con estas herramientas, tenemos el control de procesos en tiempo real, el cual detecta variación antes de que se convierta en un defecto y garantiza la calidad de conformidad y optimiza el tiempo y los materiales. Como podemos ver aquí en anatomía de la variación, podemos notar en una gráfica, digamos, la variación normal. Se dice que para que una cosa se considere como fuera de un ruido, de un evento que podría ser dado por cualquier cosa ambiental o cualquier perturbación, uh, y para ser estadísticamente valorable debe de estar por encima de dos desviaciones estándar. ¿Para qué es esto? Para que sea diferenciable del ruido normal. Si está fuera de estas dos desviaciones estándar, entonces la señal es, es concreta. Esta, al estar en esta zona, sería una señal de alerta dada por causas especiales, variaciones atípicas, desajustes de la máquina, herramienta rota, material defectuoso y que requiere acción inmediata. Aquí nos vamos a meter ya en cómo generar un control estadístico de procesos con el árbol de la decisión del control estadístico de procesos y cómo elegir la herramienta correcta. Y esto depende de qué tipo de datos estamos midiendo. Por ejemplo, y en la mayoría de los casos vamos a estar midiendo datos variables, datos continuos, por ejemplo, el peso, longitud, temperatura y precisión. Y en este vamos a generar un tipo de gráficas con respecto a la media y R o la media y la desviación estándar, que requiere una distribución normal. Para nuestra guía de replicación utilizaremos el estándar de la industria más robusto, que es el gráfico de variables XR. Y aquí tenemos la metodología de 5 pasos. Primero definir y preparar, recolectar datos, luego calculamos los límites, el cuarto es graficamos y monitoreamos y el 5, actuar, eliminar causas especiales mediante análisis de causa raíz y estandarizar. Para nuestros pasos 1 y 2 en el escenario práctico y la recolección, nuestro contexto es una planta de fertilizantes, de operación de rellenado de costales. La variable es el peso del costal, que son datos continuos. El subgrupo racional, o sea, n, son 5 costales consecutivos por hora. Tenemos la plantilla de datos, como pueden ver, se recolecta entre 20 y 25 grupos para establecer una línea base estadística, confiable antes de calcular los límites. Ok, ahora entraremos en el motor del sistema, el cálculo de los límites. No se preocupen, no necesitan ser matemáticos para esto, lo que ven aquí es una receta probada. El objetivo es transformar los datos que recolectamos en el paso anterior en una frontera clara que nos diga qué es normal y qué es una anomalía. Las variables, la gran media, es el promedio de todos los promedios que calculamos. El promedio de todos los promedios que calculamos es nuestro centro, el objetivo. Ok, y el rango promedio es el promedio de las diferencias entre el valor más alto y el más bajo. Ok, esto representa la variabilidad natural del equipo. Las constantes estadísticas, ahora me van a decir a mí,
¿De dónde sacamos el 0.57 y el 2.114? Bueno, estas son constantes calculadas estadísticamente según el tamaño de nuestra muestra. Como nuestro ejemplo, de los costales estamos midiendo grupos de 5. Usaremos siempre estos valores fijos. La fórmula del gráfico, las grandes medias, la fórmula es justamente la que pueden ver ahí y seguimos, disculpen, sumamos el resultado para obtener el límite de control superior, LCS, y lo restamos para el límite de control inferior. Esto nos da el carril por donde deben circular nuestros promedios. La fórmula del gráfico R de rangos. Para el gráfico de rangos es aún más sencillo, solo multiplicamos nuestro rango promedio por D para el límite superior y por D3 para el inferior. Como para N, que es 5, el valor de D3 es 0, nuestro límite inferior será 0, lo cual tiene sentido, no podemos tener una variabilidad negativa. Y el punto clave, quiero que se lleven este mensaje. Estos límites son la voz del proceso, no son deseos del cliente ni las especificaciones de diseño. Nos dicen qué es lo que la máquina realmente puede hacer. Si los límites están fuera de lo que el cliente pide, el problema no es el control estadístico de los procesos, es la capacidad de nuestra máquina. Bueno, en este punto entramos a la construcción de los gráficos de control. Primero analizamos el gráfico de rangos, ya que la variabilidad siempre debe evaluarse antes que el promedio. Si la dispersión no es estable, cualquier análisis posterior sería poco confiable. En este caso, podemos observar que todos los puntos se mantienen dentro de los límites de control, sin comportamientos anómalos. Por lo tanto, se concluye que la variabilidad del proceso es estable, lo que nos permite avanzar al siguiente paso. Una vez validada la dispersión, analizamos el gráfico de medias. Aquí también vemos que los datos se encuentran dentro de los límites de control, lo que indica que el proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, se identifica un patrón cíclico leve, probablemente asociado a condiciones del equipo o del proceso de llenado. A pesar de esto, el proceso sigue siendo estable, ya que no se sale de los límites establecidos. Ahora es importante no solo ver si los puntos están dentro de los límites, sino también interpretar patrones. Por ejemplo, un punto aislado fuera de control puede indicar una falla grave o repentina. Una racha o SWIFT sugiere que el proceso cambió su nivel promedio y una tendencia indica un deterioro progresivo como desgaste del equipo. Y pues esto nos permite detectar problemas incluso antes de que se vuelvan críticos. Cuando detectamos una señal fuera de control, se aplica el protocolo llamado OCAP. Primero se realiza una contención inmediata, deteniendo el proceso y aislando el material sospechoso. Después se lleva a cabo una investigación de causa raíz, por ejemplo, con herramientas como el diagrama de Ishikawa. Luego se implementa una acción correctiva, como ajustar la maquinaria o cambiar materia prima. Y finalmente, todo se documenta para dar seguimiento y evitar recurrencias. Es importante recordar que el gráfico no soluciona el problema, solo indica en dónde actuar. En el control estadístico versus la capacidad, aquí es importante diferenciar entre estos dos, ya que un proceso puede estar bajo control, es decir, ser estable y predecible, pero aún así producir fuera de especificación. En el escenario A, el proceso está centrado y cumple con las especificaciones, pero en el escenario B, aunque el proceso es estable, no cumple con los límites del cliente. Por eso, el CEP nos da una estabilidad, pero los índices como CPK nos indican si realmente cumplimos con la calidad. Finalmente, para implementar el CEP en una organización, se sigue un proceso por etapas. Primero se selecciona un proceso piloto, después se capacita al personal y se preparan herramientas. Luego se implementan los gráficos de control y se analizan datos. Por último, se busca la mejora continua, reduciendo la variabilidad y expandiendo la metodología. Esto se verá más adelante en el diagrama de paso. En conclusión, el control estadístico de proceso es una herramienta clave para garantizar calidad, detectar problemas oportunamente y mejorar continuamente los procesos. Elimina la subjetividad en la toma de decisiones, crea un lenguaje unificado entre operaciones, calidad y mantenimiento. Además de que las bases estructurales
son una base para la integración de inteligencia artificial y machine learning en la planta. Bueno, ahora iniciando con el diagrama del inicio del proceso del control estadística de proceso, vamos a empezar con el paso 1, que es definir la variable de calidad. Todo empieza aquí. Antes de medir cualquier cosa, necesitamos definir qué característica del producto o proceso vamos a controlar. Puede ser una dimensión, un peso, una temperatura, una resistencia. Lo importante es que sea medible y que sea crítica para la calidad del producto final. En el paso 2, diseñar el plan de muestreo. Una vez que sabemos qué medir, definimos cómo lo vamos a medir, es decir, cuántas piezas por muestra, lo que llamamos N minúscula. Con qué frecuencia tomamos las muestras y en qué intervalos del proceso. Un plan de muestreo mal diseñado nos va a invalidar todo lo que viene después. En el paso 3, seleccionar el tipo de diagrama. Aquí es donde tomamos una decisión técnica importante. Lo que estamos midiendo es una variable continua como longitud o peso. En ese caso usamos diagramas de variables, como el promedio rango o el promedio desviación estándar. Estamos contando defectos o unidades defectuosas. En ese caso se usan diagramas de atributos. Y pues es importante elegir el correcto, ya que de lo contrario nos producirá límites de control erróneos. En el paso 4 de recolectar datos preliminares, aquí antes de calcular cualquier límite necesitamos datos reales del proceso. La literatura técnica nos recomienda un mínimo de 20 a 25 subgrupos, para que así nos dé suficiente información para estimar el comportamiento natural del proceso. Continuando con el paso 5, calcular estadísticos de muestra. En este, con los datos en mano, calculamos la media y el rango o la desviación de cada subgrupo. Estos puntos son los que vamos a graficar. Continuando con el paso 6 de calcular los límites de control, con los promedios de media y de rango vamos a aplicar las fórmulas de Shewhart usando las constantes estadísticas que dependen del tamaño de subgrupo. Obtenemos así la línea central, el límite de control superior y el límite de control inferior, que son los que se veían en las diapositivas anteriores. Después, el paso 7, que es construir el diagrama. Aquí es donde se debe de graficar los puntos de cada subgrupo y trazar las diferentes líneas de LC, límite de control, LCS, límite de control superior, y LCI, que es el límite de control inferior. Este es el diagrama de control físico, el que vamos a interpretar. Y aquí viene nuestra primera decisión importante, identificar si hay puntos fuera de los límites. Este es el primer punto de decisión del flujo, donde debemos de revisar si algún punto cayó fuera de los límites o si existe algún patrón no aleatorio. Si la respuesta es sí, identificamos la causa especial, la eliminamos del conjunto de datos y regresamos a recalcular los límites. Este ciclo se repite hasta que el diagrama muestre solo variación aleatoria. Si no hay señales de alarma, el proceso está estadísticamente estable y podemos continuar. Continuamos con el paso 8, confirmar proceso bajo control. Aquí es donde confirmamos formalmente que el proceso opera solo con causas comunes de variación. Esta es la condición necesaria para que los límites sean válidos como referencia futura. Después, en el paso 9, de evaluar la capacidad del proceso, aquí es donde se refiere a que aunque el proceso esté bajo control, no significa que cumpla con las especificaciones del cliente. Por eso es que calculamos los índices de CP y CPK, que comparan la variabilidad del proceso contra los límites de especificación. El estándar de la industria exige un CPK mínimo de 1.33 y es cuando tenemos que tomar la segunda decisión, si el proceso es capaz. Si son menores a 1.33, el proceso no es capaz, aunque esté bajo control. Y aquí es donde hay que mejorar el proceso, ya sea reducir la variabilidad o centrar la media. Y entonces volver a evaluar. Si es capaz, pasamos con el último paso, que es implementar monitoreo continuo. Aquí el diagrama ya está validado. Ahora se convierte en una herramienta de monitoreo en tiempo real.
Los límites se actualizan periódicamente conforme el proceso de mejora y el ciclo de mejora continua se mantiene activo. Y bueno, a manera de resumen, este flujo nos garantiza que el diagrama de control que construimos es estadísticamente válido, que refleja el comportamiento real del proceso y que sirve como base para tomar decisiones objetivas de calidad, no basadas en intuición, sino en datos.